Bienvenidos a la exploración multidimensional de una de las figuras más enigmáticas del mundo de los narcóticos, Pablo Escobar. ¿Era simplemente un criminal o había más en su historia? En esta inmersión profunda, desentrañamos la verdad detrás del imperio de un hombre que alcanzó la infamia y cautivó al mundo. Pablo Emilio Escobar Gaviria fue un narcoterrorista colombiano que fundó, y fue el único líder del cartel de Medellín. Era conocido como el rey de la cocaína debido a su inmensa riqueza y poder en el tráfico internacional de drogas. En sus primeros años, Escobar comenzó como un delincuente menor, contrabandeando cigarrillos de contrabando y robando autos. Sin embargo, sus ambiciones eran mucho mayores que las de un ladrón común y corriente. Escobar reconoció una oportunidad en el desenfrenado tráfico de cocaína. Se apoderó ilícitamente de este mercado en crecimiento y su suerte se disparó. Con su eficaz pensamiento estratégico, simplificó el proceso de producción de cocaína, y estableció una extensa red de distribución que llegó a todas partes. Una de las contribuciones más significativas de Escobar al negocio fue la integración vertical. Se aseguró de que su organización gestionara cada paso del proceso de producción, transporte y distribución. Esto le permitió tener un control sin precedentes y maximizar las ganancias. Al cultivar su red, no se limitaba a negociar acuerdos o hacer alianzas. Llenó cualquier vacío en el mercado, capitalizando la creciente demanda de cocaína que antes no estaba explotada, por ejemplo, la categoría 5 de Estados Unidos. Como maestro de ceremonias del cartel de Medellín, Escobar logró construir un imperio con un valor estimado de al menos $30.000 millones. Tenía un hogar para todos los estados de ánimo, desde una casa modesta para sus necesidades sencillas hasta una gran mansión que hablaba de su extravagante riqueza. Las influencias de la riqueza de Escobar no se limitaron a propiedades lujosas. Era casi una figura de Robin Hood para las personas que vivían al margen de la pobreza. A menudo distribuía dinero en efectivo a los pobres, lo que le valió una inmensa popularidad entre las clases bajas. Se podría argumentar que el genio empresarial de Escobar radica en sus magistrales manipulaciones del gobierno colombiano. Explotó plenamente las debilidades inherentes al gobierno, esencialmente dirigiendo un estado dentro de un estado. Una y otra vez Escobar demostró su ingenio y astucia. Cuando el gobierno colombiano introdujo un tratado de extradición para combatir los delitos relacionados con las drogas, Escobar lideró una sangrienta campaña, asesinando a políticos, jueces y periodistas. Aún así, la pregunta persiste, ¿es Escobar un genio de los negocios? Es posible argumentar en ambos sentidos. Por un lado, era un criminal despiadado que destruyó innumerables vidas y ordenó un horrible derramamiento de sangre. Por otro lado, alcanzó un nivel de poder y riqueza innegable, y tuvo un profundo efecto en la economía mundial. La caída de Escobar también nos da una idea de su carácter. A diferencia de la mayoría de los varones de la droga que prefieren vidas de bajo perfil, Escobar tenía una notable inclinación por la atención del público. Su estilo de vida extravagante y sus extravagantes demostraciones públicas de generosidad lo convirtieron en un héroe popular para muchos. Sin embargo, esta incesante necesidad de validación finalmente condujo a su caída. Como hombre permanentemente ante el ojo público, no pudo escapar de la justicia por mucho tiempo. El gobierno colombiano, con el apoyo de Estados Unidos, declaró una guerra total contra Escobar. La búsqueda de Escobar, liderada por el bloque de búsqueda de élite, fue una de las investigaciones criminales más intensas de la historia. A pesar de ser objeto de numerosas situaciones cercanas y casi fallidas, Escobar siguió siendo esquivo y se ganó el apodo del Doctor de la Escape. Finalmente, el 2 de diciembre de 1993, las sirenas de la justicia alcanzaron a Pablo Escobar. El icónico narcotraficante fue asesinado a tiros en una azotea de Medellín. Su caída, ruidosa y pública, fue un testimonio del fin de su imperio. El legado de Pablo Escobar sigue cobrando gran importancia en la imaginación del público mundial. Algunos lo ven como un criminal despiadado cuyas innumerables víctimas superan con creces su éxito monetario. Otros, sin embargo, lo ven como una figura de Robin Hood, loca por quien realmente se beneficia de sus actos. Al final, la historia de Pablo Escobar no debe ser glamorosa. Su vida es una advertencia más que cualquier otra cosa, un testimonio instructivo del poder corrosivo de la arrogancia, y el atractivo mortal del dinero fácil en el mundo de los negocios ilícitos. El reinado de Pablo Escobar ya pasó, pero las repercusiones de su terror aún resuenan en toda Colombia y el resto del mundo. A pesar de su desaparición, el cartel de Medellín, la entidad que creó, continuó operando de diversas formas, aunque mucho menos poderosa e impactante sin su líder visionario. La conclusión final se hace eco de una verdad profunda: las estrategias funcionan, pero los métodos importan más. El ascenso de Escobar al poder fue indiscutiblemente impresionante, pero sus medios violentos, dejando un rastro de devastación y vidas destrozadas, fueron inhumanos e indefendibles. Hagamos una pausa y reflexionemos. ¿Es realmente un éxito una fortuna establecida sobre una base de sangre y vidas destrozadas? ¿Podemos realmente considerar brillante a un hombre que, al lograr sus objetivos, causó un daño irreparable a innumerables personas? Nos obliga a reflexionar y lidiar con el lado más oscuro del éxito. Al mirar la tempestuosa vida de Pablo Escobar, el tapiz del bien y del mal se vuelve más turbio.
La línea entre una auténtica luminaria empresarial y un espantoso criminal se desdibuja al enfrentar la despiadada realidad de sus crímenes contra la humanidad. Más allá del blanco y negro, los matizados tonos de gris nos recuerdan que Pablo Escobar era un hombre complicado cuya vida y acciones continúan invocando un profundo malestar y complicando las conversaciones sobre el poder, la moralidad y la naturaleza del éxito mismo. El reinado de Escobar creó cambios profundos y duraderos en Colombia y en todo el mundo. Sin embargo, dejando de lado el brillo de sus llamados logros, nos vemos obligados a enfrentar la realidad de lo que su imperio realmente representa, un imperio construido sobre una base de tragedia, violencia y muerte. Pase con precaución al explorar la vida y el legado de Pablo Escobar. Como ocurre con cualquier cerebro criminal, la ostentación de sus éxitos a menudo oscurece el daño que causó, y las vidas inocentes perdidas en el proceso. ¿Por qué, entonces, deberíamos desenterrar una vez más los inquietantes detalles de la vida de Escobar? Nos obliga a enfrentarnos a los demonios de nuestras estructuras sociales que permitieron a un solo individuo acumular tanto poder e infligir tanto dolor antes de que finalmente se hiciera justicia. En última instancia, su trágico cuento apunta a algunas verdades esenciales. Su historia subraya las profundas consecuencias sociales de la empresa criminal desenfrenada, y sirve como un crudo recordatorio de la destrucción que sigue a la codicia y la ambición despiadada. El encanto eterno de las estrellas observables que parecen más grandes que la vida, del rey de la cocaína que aborda el poder estatal con impactante impunidad, continúa cautivando a la gente en todo el mundo. Sin embargo, la verdadera historia detrás de Pablo Escobar debe entenderse con crítica y cautela. A medida que nos adentramos en el corazón del imperio de Escobar, hemos sido testigos de la increíble escala de sus operaciones, la riqueza inimaginable que acumuló y la ambición despiadada que lo impulsó a las elevadas alturas de su poder. Esta exploración inmersiva no busca romantizar ni perpetuar la mitología sensacionalista que rodea la vida de Escobar. Más bien, su objetivo es inspirar la reflexión, invitándonos a reflexionar sobre el terror que causó, las vidas que destruyó y las profundas cicatrices sociales que sufrió. A medida que las cortinas van cerrando gradualmente este viaje integral a través de la vida y la época de Pablo Escobar, se erige como un testimonio de verdades centenarias. Las asombrosas alturas de poder que un individuo puede alcanzar, y la inmensa destrucción que se puede provocar en la búsqueda de una ambición injusta y desenfrenada. Mientras navegamos por la oscura verdad detrás del hombre que muchos llegaron a ver como un antihéroe, nos quedamos con un importante cambio abierto hacia el reconocimiento de la verdadera naturaleza del legendario genio de Pablo, su astucia al explotar las vulnerabilidades de un sistema roto, mostrando por qué y dónde residen las verdaderas soluciones. Entonces, ¿Pablo Escobar fue un genio de los negocios? Eso es para que lo contemples. Su historia es un testimonio del traicionero viaje hacia los pináculos del poder. Si bien su inmensa riqueza, innegable. Sin embargo, el elevado costo humano pagado cuestiona la moralidad misma del éxito, y nos lleva a reconsiderar lo que significa ser un genio. En última instancia, debemos recordar que las escalas de la justicia son implacables. Son tan rápidos e inexorables a la hora de castigar actos inhumanos como indiferentes a las riquezas que uno acumula a través de ellos. En cuanto a Pablo, encontró su inevitable y monumental caída, demostrando ser un crudo recordatorio de esta verdad universal. Sin arrepentirse hasta el final, Escobar sostuvo que no era un criminal sino un Robin Hood, que enriquecía a los empobrecidos a través de sus operaciones de drogas. Esta afirmación, sin embargo, es un tramo profundo de la realidad, y un acto desesperado de autojustificación por parte del hombre que planeó el sangriento reinado del cartel de Medellín. A medida que la saga de Pablo Escobar llega a su fin, su legado continúa intrigando y horrorizando a partes iguales. Muchos argumentan que era un enigma escandaloso de contradicciones y complejidades, un ícono grandilocuente de la búsqueda desenfrenada de riqueza y poder a cualquier precio. Pero, en última instancia, su vida es una terrible advertencia de la naturaleza corrosiva de la ambición desenfrenada y el poder incontrolable.